Hola, ya me encuentro de vuelta para descubrir las mentiras, errores y contradicciones de la Biblia. Este es el séptimo libro, Jueces. Si es tu primera vez en mi canal, te recomiendo que veas los videos de los 6 libros anteriores. Me he encontrado datos muy interesantes. Suscríbete si aún no lo haces, para que no te pierdas cómo demuestro la inexistencia de Dios. Y déjame todos los comentarios que quieras, prometo leerlos todos. Al subir este video, mi canal contaba con más de 900 suscriptores. Es un número interesante, pero no lo suficiente para que nuestras voces se escuchen. Ayúdame para que todos juntos podamos hacer la diferencia. Comencemos con la lectura. El libro de los Jueces es un libro del Antiguo Testamento, ubicado entre el libro de Josué y el libro de Ruth. Su autor es desconocido, pero por tradición se le atribuye a Samuel. También forma parte del Tanaj hebreo, así que si eres judío, también es de tu interés. Capítulo 1, versículo 6. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Qué rápido comenzamos con el sadismo en este libro. Se menciona que a 71 personas les fueron amputados los 4 pulgares por parte de los israelitas, sin anestesia, sin antibióticos, sin analgésicos, sin vacunas contra el tétano. Debió ser una sentencia de muerte para más del 90% de los amputados. Al continuar leyendo, especifica que lo hicieron como castigo de Dios, pero no dice el motivo del castigo. Lo que yo interpreto es que mientras el pueblo de Israel, enviado por Dios a saquear e invadir tierras, se topó con pueblos que cometieron el gran pecado de defenderse. Capítulo 1, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. No he leído ni 10 versículos en este libro, y ya hay un pueblo completo masacrado. Niñas, niños, bebés, mujeres embarazadas, todos pasados por la espada. Obviamente al final quemaron todo. No planeaban recoger a todos esos muertos para enterrarlos. Capítulo 1, versículo 12. Y dijo Caleb: ¿acaso es Superman? Ah, no, ese es Caleb. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. En este libro las mujeres siguen siendo objetos de consumo masculino, y a la fecha no he leído que Dios instaure el matrimonio, ni judío, ni cristiano, ni católico, ni ningún otro. En el versículo 27 se nombra por primera vez en la Biblia el lugar de Megido, un lugar que cobra mucho interés cuando se sabe que el término Armagedón, que solemos relacionar con el fin del mundo por cuenta de una catástrofe, viene del término Ar-Megido, que significa la montaña de Megido o la montaña en Megido. Esto me hace desear ya estar leyendo el Apocalipsis. Esto es curioso. En el capítulo 1, del versículo 30 en adelante, se narra cómo varias tribus del pueblo de Israel no masacraron a los pueblos que invadieron. Decidieron que si los habitantes de estos les pagaban un tributo, no los desterrarían. Pero en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, el ángel de Dios le reclamó a Israel por no haber exterminado a todos. Por fortuna el ángel de Dios se contentó solo con sacrificios y no mandó matar a ninguna persona, o al menos no lo especifica. También llama mi atención que Dios le dijo a Moisés en el libro Levíticos que nunca más él hablaría directamente con otra persona. Así que este ángel de Dios es otro ser que afirma ser el vocero de Dios. ¿Qué pruebas hay de que no sea un demonio fingiendo? Para corrompernos o confundirnos. Ninguna. Pero a este punto de la Biblia aún no se nombra a Satanás ni a Lucifer. Capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Atención a esta frase. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Recapitulemos. Los milagros de Dios por el pueblo de Israel iniciaron con las 10 plagas de Egipto,
Le siguió separar el mar para que los israelitas cruzaran y finalizó con el maná por 40 años para que no murieran de hambre en el desierto. Pero Dios castigó a los israelitas con no permitirles el acceso a la tierra prometida a la generación que lo defraudó. Así que los milagros que estos ancianos vieron solo fue el milagro del maná cuando eran niños, pero el maná se cosechaba, como se cosechan las frutas o las hortalizas, lo que me hace pensar que solo eran plantas que se cruzaron por donde iban. Así que las grandes obras de Dios por su amado pueblo Israel solo fue una. Dios le regaló a Israel una vasta tierra, eso sí, estaría llena de personas, pueblos, aldeas. Ellos para tomar el regalo de Dios debían invadir y masacrar a todos los que se encontraran. Quiero que notes cómo colocaron la frase las grandes obras de Dios en un contexto que no te permite recordar cuáles son esas grandes obras, pero sí te deja claro lo grandioso de Dios, aunque no sepas qué es lo que hizo para ser tan grandioso. Capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Veamos, el calendario que nos rige actualmente es el calendario gregoriano, el cual funciona desde hace unos 1500 años. Así que los años contados de Josué y todos sus antepasados no se regían por nuestro calendario. Entonces, ¿cómo medían los años? Los nombres de nuestros meses vienen de los nombres de los dioses durante el Imperio Romano, pero solo hasta agosto. Septiembre significa séptimo mes, octubre significa octavo mes, noviembre significa noveno mes y diciembre significa décimo mes. Pero ¿por qué diciembre significa décimo mes si en realidad es el 12º? Bien, eso es porque hace varios milenios contábamos años de 8 meses, más o menos 240 días. Luego se le adicionaron 2 meses más, llegando a años de más o menos 300 días. Luego, cerca de la época de Jesús, los años pasaron a tener 12 meses, con sus 365 días, y solo hasta hace 1500 años pasamos a los años de 365 días más el día del año bisiesto. Pero esto no es todo el enredo. El agravante es que ellos no tenían un principio desde cuándo empezar a contar los años. Nosotros contamos con el hipotético nacimiento de Jesús, pero ellos no tenían un año cero. Tampoco existían los registros para conocer la fecha de nacimiento y tampoco habían registro del transcurrir de los años. Aún así, los cristianos, judíos y musulmanes insisten en que hubo personas que vivieron más de 600 años. Si de verdad existió este Josué, a lo sumo llegaría a los 70 años. Capítulo 2, versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, pero no te preocupes, esta vez Dios no mató a nadie. Qué raro, ¿cierto? Es casi como si se hubiera dado cuenta de lo sádico que era y decidiera iniciar psicoterapia para controlarse. Mi pregunta es quién se la dio o por qué iniciarla. El capítulo 3 narra cómo Dios dejó a unos pueblos para castigar a Israel, que coincidentemente son los pueblos que los israelitas no quisieron masacrar, motivo por el que Dios los quiere castigar. ¡Qué confuso! El resto del capítulo trata de guerras que Israel ganó y guerras que Israel perdió, con el adicional que cuando ganaba era porque le oraba a Dios y cuando perdía era porque dejaba de orarle a Dios. Para mí que quien escribió esto tenía conocimiento de la historia de un pueblo que se la pasaba en guerra, y cómo no, después de invadir y masacrar a tantas personas. En fin, tomó la historia de este pueblo y le agregó a Dios, quien ya no habla con nadie ni hace milagros, ni demostración alguna de su poderío. Capítulo 3, versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por entre el vientre a Eglon. Yo la verdad no recuerdo que en las clases de catequesis de mi colegio me enseñaran estos apartes de la Biblia. Sin importar lo pequeño que fuera, de seguro hubiese hecho preguntas. Incluso ahora tengo una. ¿De qué está relleno el cerebro de las personas que afirman que la Biblia debe ser una lectura obligatoria en los colegios? No me lo puedo creer. Lo que estoy leyendo me está haciendo dudar. En el capítulo 4, versículo 4, dice: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Yo nunca imaginé encontrarme en este libro una mención de poder para una mujer.
Esto debe ser indicio de que Dios por fin decidió iluminarme. De pronto al finalizar esta lectura hasta me convierto. Quién sabe, hasta me explique por qué para Dios está bien que una mujer dirija a su amado pueblo, pero no está bien que existan sacerdotas, imanas o rabinas. No olvides el nombre de Débora, la mujer quien dirigió a Israel. Capítulo 4, versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Joder, esto se me parece cada vez más a Juego de Tronos. Para mí que el escritor George Martin se inspiró en la Biblia para escribir sus libros. Capítulo 6, versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. Esos dioses de los amorreos podrían ser alienígenas, seres interdimensionales, demonios u otros dioses, pero lo que sí es claro es que el mismo Dios acepta que existen. Tal vez de donde proviene Jehová también provengan otros seres con similares características. Para mi concepción de Dios, la humanidad se ha pasado milenios creando dioses a su imagen y semejanza. Capítulo 6, versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. No sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo muy mundano para ser un ser tan etéreo. Que necesite tener un palo en las manos para poder hacer magia, me crea dudas, muchas dudas. Capítulo 6, versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Oh Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Empiezo a creer que quien escribió este libro nunca leyó los 6 libros anteriores. Como que le tiene miedo a ver la cara del ángel de Dios, entonces como el ángel de Dios se comunicaba con los israelitas. Pero escucha la voz del mismísimo Dios y eso sí no le da miedo. Por no contar que esa conversación es prueba de que Dios es un mentiroso. Le dijo a Moisés que nunca volvería a hablar directamente con ninguna persona, pero aquí le habla directamente a Gedeón. Capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. Y complemento con el versículo 5. Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Dios le está explicando a Gedeón, curiosamente solo habla con él, que su ejército es muy grande para vencer el ejército de los madianitas. Dios quiere poner en deficiencia numérica el ejército de Israel y aún así vencer. Para escoger quiénes deben conformar el ejército de Israel, Dios le dice a Gedeón: Llévalos a todos a beber agua a un río, el que beba metiendo la boca en el agua, a ese descártelo. Al que tome el agua con sus manos para beber, ese sí inclúyalo en el ejército. Bien, si Dios es Dios, ¿este método de selección no es como tonto? ¿Por qué no llevar a los más incrédulos, o a los más fuertes, o a los más ingeniosos? Pero no, lleva a los más snobs. Pero eso no es lo que me sorprende. Lo que me parece increíble es la forma de escogerlos. ¿Por qué no hizo que los 300 hombres supieran que ellos eran los escogidos? Simplemente porque Dios se los pudo haber dicho directamente en sus mentes, o porque no hizo que saliera luz de sus ojos, algo mágico que dejaría en claro que era Dios y no un capricho de Gedeón. Pero comparar a las personas con perros me parece muy mundano y poco efectivo. Además, los animales no suelen usar sus extremidades para beber agua porque no es eficiente. ¿Cuánto tiempo te toma beber X cantidad de agua con las manos? ¿Y cuánto tiempo te toma beber esa misma cantidad directamente en el río? ¿Acaso no fue Dios el que fabricó a los cocodrilos del Nilo con la ferocidad y habilidad para atrapar y comer personas en la ribera del río? Capítulo 7, versículo 13.
Un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Versículos antes mencionaron a 300 hombres conformando el ejército. Hoy sabemos que casi siempre tenemos sueños mientras dormimos. Por el estrés ocasionado por estar en guerra, de seguro muchos soñaban cosas relacionadas. Pero el que escribió este libro decidió escoger uno, amañarlo, y voilà, tenemos un clarísimo mensaje directamente de Dios. El resto del capítulo 7 parece un extracto del libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Un muy lindo mensaje de amor y paz en las palabras de Dios, pero me llamó la atención el grito de guerra que usó Israel: por la espada de Jehová y de Gedeón, típico grito donde se nombra a su divinidad y a su rey, y en vista de que Dios solo se comunicaba con Gedeón, quien era el rey, no existe la posibilidad de que Gedeón se inventara la comunicación con Dios para poder controlar al pueblo de Israel. Eso explicaría por qué estos escritos carecen de sabiduría divina. Lo mejor es que Gedeón pudo haber sido quien decidió realizar este escrito, amañando a su conveniencia la historia aquí contada. Capítulo 7, versículo 25. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Me gustaría ver cómo un creyente le explica esto a un niño pequeño, pero sé que es más el daño que se le hace al niño que las coherencias que pueda decir el creyente. Por ello me abstengo. Es un fastidio la redacción de este libro. Por fortuna mía, hay estos versículos cortos y concisos. Capítulo 8, versículo 17. Asimismo derribó la torre de Piniel y mató a los de la ciudad. Capítulo 8, versículo 21. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello. Esta cosa hay que prohibirla en los colegios definitivamente. Capítulo 8, versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Capítulo 8, versículo 26. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro. De repente me llegó a mi mente cómo Hitler y su ejército saqueaban a los judíos para luego masacrarlos. La diferencia es que aquí los judíos primero masacraban a la gente para luego saquearla. No sé si haga falta aclarar que el judaísmo se convirtió en el Islam y el cristianismo, el cual a su vez se convirtió en el catolicismo. Capítulo 8, versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. No existe posibilidad alguna de que un hombre tenga 70 hijos sin que sea promiscuo. Y para el que quiera puede leer todo el libro de Jueces para que verifique que en ningún lado Dios recrimina a Gedeón por pipiloco. Aquí el matrimonio aún no existe, o por lo menos no ha sido instituido por Dios. Se supone que Dios ya entregó sus mandamientos donde dice que no cometerás actos impuros, lo que me lleva a pensar que el sexo no es un acto impuro por cuenta de Dios. Lo que no entiendo es por qué los musulmanes, los judíos, los cristianos y los católicos satanizan tanto el sexo, pero eso sí, lo satanizan para las mujeres, porque en cualquiera de las 4 religiones, si eres hombre y te puedes echar a más de una mujer en la cama, eres un campeón. Capítulo 9, versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. No te confundas, no están hablando de miembros de otro pueblo. Así es como se decidió quién reinaría Israel a la muerte de Gedeón. Capítulo 9, versículo 15.
Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza. Entender lo que se dice es complicado, mal redactado. Usan palabras con significados diferentes a los que propiamente tienen, pero lo que yo entiendo por el contexto del capítulo es: elíjanme como su rey y los protegeré. Si no me eligen como su rey, los quemo vivos. ¿Qué decisión más difícil? ¿Dejar que nos gobierne cualquiera o morir quemado? Capítulo 9, versículo 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelech, y le pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Parece ser que Abimelech decía la verdad: si no lo nombraban rey, quemaría vivos a todos sus detractores. Capítulo 9, versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que fue una mujer quien me mató. ¿En serio esta es la sabiduría extrema que el mismísimo Dios le quiso legar a su amado pueblo a través de este texto? Y como siempre, los grandes actos de una mujer perdidos para siempre. De esta mujer no sabremos ni su nombre. ¿No crees que ya es hora de acabar con esta opresión hacia las mujeres? Une tu voz a la mía, para que se escuche mi protesta. Solo cuando acabemos con las religiones tendremos una oportunidad como especie de sobrevivir. Mientras las decisiones de las masas estén guiadas por la estupidez divina de seres que no existen o por lo menos no le importamos un pepino, estamos condenados a desaparecer por nuestras propias manos. Suscríbete, dale me gusta al video y comparte a todos los que puedas. Esto me ayudará a ser escuchado por más personas. Capítulo 10, versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Me encantaría que algún creyente me explique cómo es que sacan de estas mismas escrituras que su Dios es misericordioso y bondadoso, cuando he leído 10 frases de su misericordia y 1000 frases de sus rabietas, con el agravante de que su misericordia significa no hacer absolutamente nada. En cambio, su ira significa masacrarnos, o por lo general, induce a otros para que masacren a su pueblo. Capítulo 10, versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreros, de los amonitas, de los filisteos? Pregunta: si Dios no habla con nadie diferente a Abraham, Moisés y Gedeón, pero ellos ya están muertos, ¿cómo es que Dios se comunica con Israel? ¿En sueños? ¿De verdad Dios no fue capaz de crear un canal de comunicación más confiable? Capítulo 10, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Yo no tengo formación en psicología, pero aquí veo algo de arrogancia y celos por parte de Dios, incluso algo de baja autoestima. Habría que ver qué tal fue la relación de Dios con sus padres. De pronto no tuvo una muy buena infancia. Tú, si tienes formación en psicología, déjame saber tu opinión al respecto en los comentarios. Solo con este versículo es suficiente para saber que Dios no es omnisapiente. Capítulo 10, versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué es la angustia? Es el temor de que suceda algo que no se quiere. ¿Cómo podría alguien que sabe el futuro angustiarse por desconocer las consecuencias de un hecho? De seguro los creyentes dirán: las palabras de este libro fueron inspiradas por Dios, pero no son literales de Él. Yo les respondo: para todas las frases que ponen en duda las características divinas de Dios, la excusa es que la Biblia la escribieron hombres
con sus defectos, pero cuando aquí se lee que hay que exterminar personas por sus pecados, ahí sí debemos ser literales. Hay países regidos por el Islam donde la mujer que no es virgen en su matrimonio debe ser asesinada a piedra, donde la mujer que bese a otro hombre debe ser asesinada a piedra. Si eres homosexual, debes ser asesinado a piedra. Me dirás, yo no soy musulmán, soy católico. Y sí, espero que ya no lo hagan, pero hace 400 años sí que lo hacían, no con piedras, sino con fuego. Espero que no sea necesario mencionar a los judíos, quienes clavaban en cruces de madera a las personas para verlas morir lentamente con un tortuoso sufrimiento. Capítulo 11, versículo 1. Jefte Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. Salvo el estigma social que se le aplica a las mujeres que venden sexo, y recalco mujeres, porque si eres hombre y vendes sexo, estás más cerca de ser un héroe que un paria, a la fecha en mi lectura de la Biblia no me encontré con ningún castigo por parte de Dios hacia las prostitutas. Ni siquiera hay discriminación. De ahora en adelante estaré más atento a observar a los movimientos religiosos que se autoproclaman como jueces y verdugos de Dios. Además opino que absolutamente todos cobramos por sexo. La diferencia con las prostitutas es que son honestas con el monto y lo hacen de forma consciente. ¿O no has escuchado de manipular a tu pareja con el sexo? Resumiré el capítulo 11 para que no tengas que perder el tiempo leyendo semejante barbaridad. Jefte, el hijo de la prostituta, no quería ser nombrado como dirigente en la campaña contra los amonitas, por ser un hijo de puta. Pero aquí es donde afirmo que no hay discriminación, ya que él fue el más talentoso para desempeñar el cargo. Así que al final se designó a Jefte como el comandante de las tropas de Israel para ir a la guerra. Jefte realizó una promesa a Dios. Si yo le gano a los amonitas, la primer persona que salga de mi casa te la entrego en holocausto. Es exactamente lo que entendiste. La primer persona que saliera de su casa a felicitarlo por el triunfo, Jefte lo asesinaría como ofrenda a este misericordioso Dios. Así que la primer persona que asomó a felicitarlo por su gran triunfo en combate fue su hija. Y como promesa hecha, promesa cumplida, Jefte degolló, desangró y destripó a su propia hija para luego quemarla y dar olor grato a Dios. Cabe mencionar que ella era virgen, así que debía ser una niña de menos de 13 años. Y esta vez Dios no dijo, detente Abraham, ya no mates a tu hijo. ¿Qué debería pensar? ¿Qué debería decir? Creyentes, no hay ciego más grande que el que no quiere ver, ni sordo más extremo que quien no quiere escuchar. Si yo fuese Dios, machaco este pedazo de idiota, me esfuerzo haciéndole una hija y este pedazo de cretino la destaza. Pero las incongruencias no paran ahí. En el capítulo 12 se narra cómo Jefte y Efraín entablan una guerra, sí, los dos de Israel. En el descrito plantean unos motivos personales, pero para mí fueron claros motivos políticos, ya que el que ganó gobernó a Israel. Pero que hubiesen guerras dentro de Israel no es lo insólito. Lo curioso es que, acabada la guerra, a quienes cruzaban por el lugar de la pelea se les hacía decir una palabra, Shibolet. Si la pronunciaban mal, lo identificaban como miembro del ejército perdedor, entonces lo mataban. Al final del capítulo dice que así mataron a 42,000 personas. Ejecuciones por tener problemas lingüísticos. Si estos tipos me escucharan pronunciar el inglés, me crucificarían con la cabeza hacia el suelo. Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Pero ¿qué es la tontera de Dios? Insiste e insiste e insiste con los israelitas y ellos cáguenla, cáguenla y cáguenla. ¿Por qué no se buscó otro pueblo? Para esa época ya habían miles de tribus en el planeta. Incluso en América habían muchas opciones. Además los israelitas eran como lenticos.
Se alejaban de Dios luego de todas las pruebas de poder que les había entregado, pruebas que a ellos y solo ellos les ha dado, por irse a adorar monigotes hechos de oro. Capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Afortunadamente Dios lo bendijo. Su primera mujer se la revendieron, a la segunda la quemaron, la tercera mujer lo vendió, le sacaron los ojos sin anestesia, lo humillaron, lo esclavizaron y murió aplastado por grandes rocas siendo aún joven. Yo como que prefiero omitir esa bendición para mí. Recordaré esto cada que alguien me diga que Dios te bendiga. No, gracias, que mejor te bendiga a ti. En el cuerpo de un león muerto surgió un panal de abejas. Yo creo que los israelitas no eran muy versados en biología. En el capítulo 16 se narra la historia de Sansón, aquel tipo que tenía mucha fuerza por la gracia de Dios y su larga melena. Este cuento carece de toda objetividad. El hecho de que el poder de Sansón radicara en su cabello es poco menos que ridículo. O sea, no radica en sus valores, en sus creencias, en sus convicciones o en sus acciones o en lo justo de su actuar. No, radica en que tuviese las greñas largas. Podía cometer todos los pecados que quisiera e infringir las leyes sin consecuencias. Pero viene un pelotudo, lo deja pelón y Dios decide abandonarlo junto con su poder. Más adelante se narra que Dios lo había planeado todo para que Sansón matara a las personas más importantes de los filisteos, derrumbando el recinto donde se encontraban reunidos. Esto le da otra descripción como lúgubre a la frase Dios, que se haga tu santa voluntad, pero eso sí, que conmigo no cuente. Capítulo 16, versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Cómo así? ¿Sansón juzgó a Israel por 20 años, luego no estaba muerto? No entiendo a qué se refieren con juzgó a Israel. Si tú lo sabes, te agradecería que me lo explicaras en los comentarios. El capítulo 17, 18 y 19 son física verborrea inservible, muchas pendejadas inútiles para que la Biblia se siga viendo gordita. A excepción de los últimos 5 versículos del capítulo 19. Se los iba a describir, pero mejor se los leo. Capítulo 19, versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron en ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por los huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Veamos. Violan a una mujer hasta matarla, con el consentimiento del marido, aunque sé que es un error llamarlo marido, pero no sé cómo más llamarlo. Este lo hace para no ser agredido por los violadores. Me deja en claro lo valientes que eran por aquella época. Pero si los violadores no quedaban satisfechos, el dueño de casa les ofreció a su hija pequeña virgen. Me pregunto, de tener yo una hija, ¿cómo le explico semejante porquería? Que en vez de protegerla, debería usarla como mercancía para intercambio. Oficialmente digo, yo, Mauricio Ordóñez,
Soy fiel creyente de la necesidad que tenemos de tomar todas las Biblias del planeta y reciclarlas como papel higiénico. Capítulo 20, versículo 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Capítulo 20, versículo 35. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín. Capítulo 20, versículo 37. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Versículo 45. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres más. Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Solo en este capítulo hay más de 40,000 muertos. Para todo este libro calculo más de 100,000 muertos. Pregunta: ¿a cuánto ascenderá la cantidad de muertos relatados en la Biblia? Capítulo 21, versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Ningún israelita debía entregar a su hija como mujer de ningún hombre de Benjamín, pero si su vida estaba amenazada por los hombres de Benjamín, era correcto entregarles a sus hijas para ser violadas por todos hasta la muerte. Qué palabras tan congruentes. Escucharlas en un momento de dificultad definitivamente me llenaría de esperanza. Saber que no tuve que vivir en la época de semejantes idiotas es un gran alivio. Capítulo 21, versículo 10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Luego dice que si encontraban mujeres vírgenes, a esas les respetarían la vida. Me pregunto cómo identificaban que una mujer, o mejor, una niña, era virgen. No creo que lo hicieran solo preguntándoles. Capítulo 21, versículo 20. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: id y poned emboscadas en las viñas. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar con corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí. Así narran cómo el amado pueblo de Israel solucionó una pequeña carestía de mujeres. Hoy en día secuestrar a una mujer y obligarla a tener sexo son dos delitos muy graves, que Dios olvidó consignar en su santa ley. Y así acaba el 7º libro de la Biblia. Pero antes de terminar este video quiero comentar algo. Le estuve dando vueltas a la idea de por qué el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es el único pueblo al cual Dios le ha entregado pruebas de su existencia. Pero fue un pueblo igual a todos. Pecaron, se alejaron de Dios, adoraron otros dioses. ¿Por qué no escoger otro pueblo más fiel? Habían miles en aquella época. Si alguien conoce la respuesta, me interesa muchísimo. Me acabo de enterar de que en Colombia se estima que hay 1.350.000 ateos y que Uruguay es el 20º país más ateo del planeta. Pero en mi canal solo hay poco más de 100 colombianos y 20 uruguayos. Si llegaste hasta aquí es porque te interesa el tema. Vamos, ayúdame, inscríbete, dale me gusta al video y comparte. Quiero que dejemos de ser un montón de minorías y por fin pasemos a ser una gran mayoría. Hasta aquí el video de hoy. Gracias y nos vemos muy pronto en el próximo video.